Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente vamos a ver la cuarta clase de inmunoserología hoy. En la clase de hoy vamos a hablar de la segunda y última bacteria de la que vamos a hablar hoy, específicamente para el tamizaje, que es la brucela. Vamos a hablar de brucelosis. Vamos a ver también contaminación bacteriana, contaminación inespecífica de hemocomponentes por bacteria, y vamos a ver también de una técnica nueva que se está utilizando en algunos países del mundo. En Argentina creo que todavía no hay ningún centro que la realice, que es la inactivación de hemocomponentes. Comenzamos hablando entonces de la brucelosis, o fiebre de Malta, o fiebre ondulante del Mediterráneo, como también se la puede conocer. La brucelosis es una patología causada por una bacteria del género Brucella, llamada así porque la descubrió David Bruce en el año 1887, mientras estudiaba el vaso de soldados en la isla de Malta. Descubre esta bacteria. Posteriormente se dieron cuenta que muchos soldados estaban infectados por esta bacteria, y que ello se debía más que nada al consumo, en este caso, de leche de cabra sin cocinar. La brucelosis es una zoonosis que afecta a la mayoría de los animales de sangre caliente, muchos de los animales de sangre caliente, sobre todo los animales de granja, los animales domésticos. Y el humano es un huésped accidental, un huésped que la mayoría de las veces se contagia por el consumo de estos alimentos sin cocinar, sin cocer, o por el trabajo de granja, el trabajo de faena de estos animales. La brucelosis está erradicada en la mayoría de los países desarrollados, pero es muy difícil su erradicación en otros países, en los países en vía de desarrollo, donde la ganadería y la crianza de animales para consumo es muy difícil de regular, es muy difícil de gestionar. En muchos casos de muchos países de América, de Asia y de África, los organismos que regulan la agricultura y la ganadería no pueden llegar a normatizar a todos los lugares de cría, y al ser de fácil contagio y de fácil exposición, es muy difícil la erradicación en estos países. Dentro de Latinoamérica tenemos una alta prevalencia de brucelosis en países como México, Perú y Argentina. En Argentina, más que nada debido a la brucela abortus, que es la brucela que afecta a las vacas, y en México y en Perú por brucela melitensis, que es la brucela que afecta a las cabras. El género Brucella engloba a varias especies de bacterias gram negativas, son intracelulares facultativas. Dentro de este género Brucella hay varias especies, la mayoría está relacionada con el reservorio animal donde se encuentran. Las más comunes y las que presentan a su vez más complicaciones para los seres humanos son la Brucella abortus en las vacas, la Brucella melitensi, que ataca a las cabras, la Brucella suis, que ataca a los cerdos, y la Brucella canis, que ataca a los perros. También hay otras especies que atacan ovejas, ratas, roedores, incluso hay un par de especies que atacan animales marinos, como la foca, los delfines o las ballenas. Como hemos planteado, la brucela es una bacteria que afecta a la mayoría de las especies de granja, de los mamíferos de granja, y por lo tanto, en áreas rurales de países en vías de desarrollo, subdesarrollados, con pocos controles sanitarios, es común encontrarse con personas que han sido afectadas por trabajar o por estar en contacto con estos animales. Se puede dar la transmisión a través del contacto con secreciones, con sangre, con tejidos contaminados, o mismo por la inhalación de las partículas contaminadas por inhalar establos o tampos que no han sido desinfectados, donde la orina o las heces de los animales contienen estas bacterias, y la inhalación de los vapores de esos desechos puede llegar también a generar un contagio. Esta bacteria también llega a las áreas urbanas de estos países por ingesta de lácteos no pasteurizados, de no industrializados, o por carnes mal cocidas, por consumo de quesos o de fiambres
artesanales, sin controles sanitarios apropiados. También se ha demostrado que hay transmisión perinatal y transplacentaria y por ingestión de leche materna. La mayoría de los casos producidos de transmisión humana a humano, sin mediar ningún animal, han sido, la mayoría de estos casos han sido producto de ingestión de leche materna o perinatal, ¿sí? Casi un 50% de los casos que se han reportado de transmisión humana-humana han sido en menores de un año y tienen que ver con esta transmisión de madre a hijo. Y también hay algunos casos documentados de transmisión por vía transfusional, y es por eso que nosotros son muy pocos los casos por vía transfusional o por vía de trasplante, pero existen algunos y por eso es que nosotros evaluamos o medimos, hacemos el tamizaje para brucelosis. El mecanismo de infección de estas bacterias es generalmente a través de las mucosas o por inhalación o por lastimaduras cutáneas, sobre todo en la gente de campo que tiene las manos lastimadas, pueden ingresar estas bacterias. Las bacterias van a circular por el torrente sanguíneo, van a ser encontradas por los polimorfos nucleares, son fagocitadas por neutrófilos y monocitos. Allí los neutrófilos y monocitos van a llevar estas bacterias hacia los ganglios regionales y los distintos órganos del sistema reticuloendotelial, y allí es donde estas bacterias se van a multiplicar dentro de los macrófagos. Van a ser bacterias, como les decíamos, intracelulares que se van a multiplicar dentro de los macrófagos. En los seres humanos, la evolución clínica de la brucelosis va a depender de la concentración del inóculo, del estado del paciente, y va a depender también del cuadro clínico de la especie de brucela infectante. Al principio vamos a tener un periodo de incubación que podría ser de 1 a 3 semanas, pero que puede llegar a durar varios meses. En ese periodo de incubación podemos evolucionar a una forma asintomática o subclínica o a una forma aguda con un comienzo brusco o insidioso. Esta enfermedad, si no es tratada, puede durar días o puede durar meses o incluso puede llegar a durar años si no se trata adecuadamente. Los síntomas más característicos en el 70% de los casos, cuando son sintomáticos, son síntomas leves, donde vamos a tener fiebre continua o fiebre intermitente, que puede variar de 10 a 30 días. Podemos tener cefalea, fatigas, podemos tener mialgia, pérdida de peso, anorexia, meningitis, epididimitis, artritis, diferentes síntomas inespecíficos. Esta infección puede desmejorar a una infección grave, y en esta infección grave vamos a tener algunos síntomas más marcados. La complicación más común que se observa en estos enfermos graves es la enfermedad osteoarticular, que se observa entre un 20 y un 60% de los pacientes, que puede tener artritis, espondilitis, espondilositis, y aquí pueden afectarse, digamos, las rodillas, las caderas, los tobillos, las muñecas. Puede darse también patologías genitourinarias. Dentro de estas patologías genitourinarias podemos tener orquitis o epididimitis en el hombre. En la mujer puede existir riesgo de aborto espontáneo. Esto se da entre un 2 y un 20% de los enfermos graves. Puede darse también enfermedades del sistema nervioso central en un 5 al 7% de los casos. Puede haber afección hepática con un absceso hepático en menos del 1% de los casos. O puede darse endocarditis, siendo esta endocarditis, si bien tiene una baja prevalencia, pero siendo la principal causa de mortalidad por la brucelosis. O sea, la inflamación del endocardio podría llegar a generar la mortalidad del paciente. Acá les pongo algunas de las fotitos de los casos extremos, poco frecuentes, las patologías que hemos nombrado, lo que puede llegar a ocurrir. El abordaje diagnóstico de la brucela lo podemos realizar en forma directa o en forma indirecta. De forma directa vamos a hacer un cultivo, de forma indirecta vamos a buscar los anticuerpos frente a esta bacteria. El cultivo
Se puede realizar a partir de sangre, de médula, de tejidos o de algún derivado de los productos animales, de leche o de misma carne. Un resultado positivo va a ser un diagnóstico de certeza en este caso, porque vamos a encontrar la bacteria, pero un resultado negativo en un cultivo no podemos descartar la existencia de la bacteria porque puede ser que la fracción que hayamos escogido no estuviera contaminada con la bacteria. Por lo tanto, el diagnóstico el cultivo me va a dar un diagnóstico de certeza positivo, pero un cultivo negativo no me va a permitir descartar la existencia de la patología. El diagnóstico de elección que se utiliza es de primera línea es la búsqueda de anticuerpos. Los anticuerpos los podemos buscar en forma cualitativa o en forma cuantitativa o semi-cuantitativa. Vamos a tener métodos como Rosa de Bengala o el BPA que van a ser cualitativos, van a tener van a tener corte positivo o negativo. Hay aglutinación o no la hay, y eso me va a definir la existencia o no de infección. Y vamos a tener otros métodos que van a ser semi-cuantitativos, donde vamos a tener que hacer título para poder encontrar en qué título tenemos reacción. La dificultad de la mayoría de estos métodos semi-cuantitativos es que no hay un consenso a partir de qué título considerar positivo. Por ejemplo, nosotros en el banco de sangre utilizamos para el Huddleston el título de 1 en 80, y en la mayoría de los bancos de sangre se utiliza eso, pero algunos consideran 1 en 40. No hay un consenso general para el establecimiento del valor de corte en estos métodos semi-cuantitativos, lo cual dificulta el poder trabajar todos con la misma vara. En el apunte Word que yo les envío, les mando los distintos métodos que aquí se nombran: Rosa Bengala, BPA, Huddleston Wright, fijación de complemento y los ELISA. Un resumen breve de las similitudes y las diferencias entre cada uno de ellos. La mayoría de ellos son aglutinaciones que se realizan en placa. En la foto podemos ver una reacción de Rosa Bengala positivo y una reacción de Huddleston también positivo. Como ven, son aglutinaciones. El Rosa Bengala es el de la izquierda, el rosa, y el Huddleston es el de la derecha, el celeste. La aglutinación de Huddleston es media dificultosa de ver porque se aglutinan las bacterias. En el caso de Rosa Bengala, al estar teñidas de rojo, es mucho más clara la visión. Por otro lado, muchos de estos ensayos tienen la posibilidad de dar falsos positivos y de dar falsos negativos. La brucela, la especie brucela, posee un polisacárido que se llama PSO, que es altamente antigénico. Esto es, desarrolla fácilmente anticuerpos, hace que se desarrollen fácilmente anticuerpos contra este antígeno PSO. Por lo cual, la mayoría de los reactivos, de los anticuerpos que reaccionan, están dirigidos contra este PSO. Este antígeno PSO está presente en las especies de Brucela lisa, las cepas lisas. Dentro de las cepas lisas vamos a encontrar la Brucela abortus, la Brucela melitensis y la Brucela suis, la de la vaca, la de la cabra y la del cerdo. Pero va a estar ausente en las brucelas de las especies rugosas, como la Brucela ovis o la Brucela canis, que son la del perro y la de la oveja. Es decir, utilizando un test que detecte el PSO, vamos a poder encontrar por reacciones cruzadas anticuerpos frente a Brucela abortus, Brucela melitensis y Brucela suis, pero nos podría llegar a dar falsos negativos frente a especies rugosas como la Brucela ovis o la Brucela canis. De todas maneras, la Brucela abortus y la melitensis son aquellas que se testean con mayor detenimiento porque son aquellas que producen mayores contaminaciones, tanto epidemiológicamente como a nivel de la gravedad de sus patologías. En este caso, entonces, podemos llegar a tener falsos negativos al no detectar Brucela ovis y Brucela canis, pero también podemos tener falsos positivos, ya que este antígeno PSO tiene epítopes compartidos con otras especies de bacterias similares, lo cual da lugar a reacción cruzada. Podemos llegar a tener técnicas positivas para la detección de Brucela si estamos contaminados con Yersinia o con Salmonella o con algunas especies de Escherichia coli o Streptormona.
De todas maneras, una reacción cruzada en este caso, en el caso del banco de sangre igualmente me estaría dando la existencia de bacterias en circulación y por lo tanto no un falso positivo. En este caso me permitiría descartar la unidad que está contaminada con otra bacteria distinta. Por lo tanto, desde el punto del banco de sangre, desde el punto de vista del banco de sangre, no nos interesa tanto. Pero si estuviéramos haciendo un diagnóstico, ahí sí podría llegar a generar un falso resultado positivo y dar un diagnóstico equivocado. Como les planteé anteriormente, existen casos informados de transmisión transfusional, de transmisión por vía sanguínea de brucela, de transmisión de brucelosis. Sin embargo, son muy pocos los casos informados. No se sabe si porque la vía de transmisión transfusional no es una vía óptima o porque estos casos están subdocumentados, no se han informado o los pacientes que han recibido no han desarrollado síntomas y por lo tanto no se ha podido conocer esta transmisión post-transfusional. De estos pocos casos que existen en la literatura, son 5 casos documentados hasta el año 2017, hay 5 casos solamente documentados de transmisión por transfusión y 2 casos documentados de transmisión por trasplante de médula ósea. De estos 7 casos, de todas formas, algunos con documentación un tanto débil para poder haber sido informados. O sea, no hay muchas veces, no está bien establecida la ruta transfusional, si bien el donante tuvo la patología y el paciente tuvo la patología, no se ha cotejado que sea incluso la misma cepa, que tengan la misma condición genética de los donante y paciente. La mayoría de los receptores de estas transmisiones transfusionales o transmisiones por trasplante han sido niños, han sido bebés o jóvenes, personas muy jóvenes que han desarrollado la patología y la mayoría de los donantes que han producido esta transmisión transfusional han sido o personas que trabajan en el ámbito rural, pastores, granjeros, o personas que han ingerido queso fresco o algún tipo de lácteo sin pasteurizar, sin control, sin hervir. Todos estos informes vienen de países en vía de desarrollo, de Turquía, de México, de Grecia, de Israel, y el único caso que se dio en Estados Unidos es a partir de un donante venezolano que no tenía riesgo aparente, pero que bueno, fue él quien transmitió. La mayoría de los casos de transmisión transfusional han sido por Brucella melitensis, la brucela de las cabras, y hay 2 de esos casos que han sido por Brucella abortus. Le dejo aquí también en la columna los autores de estos trabajos por si los quieren buscar para poder profundizar un poco más en el tema. Hasta aquí Brucella. Nosotros hacemos Brucella, detección de brucelosis en el banco de sangre por normativa. En nuestro país existe la detección de la brucelosis. Como les digo, hay algunos sectores que cuestionan si es necesario o no hacerlo. La Brucella abortus en la región pampeana está ampliamente extendido, la Brucella melitensis por ahí en el norte del país, donde el ganado caprino está es más común. Entonces tenemos Brucella desde el punto de vista ganadero, pero no se ha informado nunca ningún caso de transmisión transfusional en nuestro país, con lo cual algunos sectores de los responsables de los bancos de sangre cuestionan la necesidad de realmente hacer o no hacer la determinación de brucelosis desde el banco de sangre. Es una discusión que todavía no se ha zanjado y se sigue realizando este ensayo en los bancos de sangre de forma obligatoria y de forma rutinaria. Vamos a pasar al segundo tema de los que vamos a ver hoy, que es la contaminación bacteriana de los hemocomponentes. Hasta mediados de la década del 40, las transfusiones se realizaban persona a persona por intermedio de sistemas abiertos, es decir, se colectaba sangre de una persona en un frasco de vidrio, que si bien el frasco había sido esterilizado, era un frasco reutilizado
y un frasco que en el momento en que se colectaba la sangre tenía un circuito abierto. Por lo tanto, en ese circuito abierto existía la posibilidad de que ingresen microorganismos. Y ese frasco de vidrio luego se inyectaba en otra persona, también con una aguja esterilizada, pero que tenía riesgo de haber sido esterilizada defectuosamente y que tenía un circuito abierto. Por lo tanto, en ese momento se producían, en una de cada 4 transfusiones, se producían reacciones post-transfusionales, septicemia. Había una alta chance de contraer alguna contaminación, alguna infección bacteriana por contaminación. Cuando comienzan los circuitos cerrados, los circuitos de bolsas plásticas, donde se punza el donante y la sangre va a la bolsa y no sale de ahí ni el circuito se abre hasta el momento de reinfusión en el paciente, hay una incidencia significativamente reducida, baja el número de septicemias posttransfusionales en un número realmente significativo. Al disminuir este tipo de contaminación bacteriana de forma drástica y dándose también al mismo tiempo el surgimiento, la aparición de varios virus de importancia transfusional, como pueden ser la aparición del virus del HIV, del virus de la hepatitis C, del virus de hepatitis B, del HTLV, el problema de la contaminación bacteriana quedó en un segundo plano. Es decir, el número de infecciones posttransfusionales producidas por estos virus era mucho mayor que el número de infecciones bacterianas producidas por contaminación. Por lo tanto, hasta la década del 90, del 80-90, era un problema ignorado, digamos, un problema que no se le prestó mucha atención. Cuando se empieza a bajar la tasa de infecciones posttransfusionales por estos virus, comienza a aparecer nuevamente el problema de la contaminación bacteriana, ya que seguía estando el mismo número, pero este número ahora era mayor que el número de contaminación o de transmisión de los virus. Por lo tanto, en los años 2000 comienzan a haber medidas de control, medidas para establecer, para intentar controlar este tipo de transmisión posttransfusional. En este gráfico podemos ver cómo a principios de los años 80 existía un riesgo de transmitir HIV, hepatitis B o hepatitis C en una de cada 100 bolsas. Sin embargo, la contaminación bacteriana en las plaquetas se daba en una de cada 1000 bolsas. Por lo tanto, era más importante o era más factible transmitir una enfermedad a través de los virus infectantes que transmitirla a través de las bacterias contaminantes. Posterior al año 2000 nos encontramos con que la curva de posibilidades, el riesgo de transmitir HIV, hepatitis B o hepatitis C, ya lo encontramos en el orden de una cada 1.000.000 de unidades transmitidas, o sea, disminuyó el riesgo residual de transmitir estas patologías, disminuyó en 2 o 3 órdenes con respecto a la década de los 80. Sin embargo, la posibilidad de seguir transmitiendo contaminación bacteriana, seguir transfundiendo bacterias en plaquetas o en glóbulos rojos, seguía estando en el mismo lugar, en una cada 2000 unidades. Y entonces, en este caso, ahí sí nos encontramos con que era más frecuente la contaminación bacteriana que la transmisión a través de un virus. Las fuentes de esta contaminación bacteriana pueden ser diversas. Podemos nombrar 3 tipos distintos de fuente de contaminación. Nosotros trabajamos con sistemas estériles, donde la bolsa se abre bien estéril, se abre, se punza el donante, se cierra el circuito, se guarda la unidad y esa unidad solamente se va a reabrir en el momento en que se vaya a transfundir. Eso es lo que nosotros denominamos un circuito cerrado. Pero de todas maneras puede haber una contaminación de ese circuito cerrado proveniente, por un lado, una contaminación endógena del donante, es decir, el donante puede tener una bacteriemia asintomática, puede tener bacteria circulante debido a alguna infección interna y que no tenga sintomatología y por lo tanto no conoce que tuviera esa bacteriemia, y si uno no realiza una entrevista muy meticulosa, podría llegar a perder de vista esta posibilidad de contaminación.
Puede tener también una fuente de contaminación del donante, pero exógena. El donante va a tener bacterias en su epidermis, en la piel, y si no se realiza una limpieza del sitio de venopunción, si no se realiza una limpieza exhaustiva, una limpieza correcta, podría llegar a, a incorporar las bacterias de la piel, de la epidermis, en el momento de la punción, y esas bacterias ingresar a la unidad y contaminar esa unidad y en el almacenamiento de esa unidad esas bacterias multiplicarse. Y la última fuente de contaminación puede ser una fuente exógena del ambiente, bacterias del ambiente en, en un ambiente que no fue debidamente limpiado, debidamente decontaminado. Puede haber defectos en el procesamiento, el circuito queda abierto por algún defecto, el circuito queda abierto porque se trasvasó la unidad a otra bolsa y no fue debidamente trasvasada, o puede haber defectos del material, alguna bolsa pinchada, rota o con porosidad que permita el ingreso de material contaminante a la unidad. Dentro de los agentes endógenos que podían causar una bacteriemia y no ser detectados en una entrevista predonación, podemos nombrar aquellos agentes provenientes de caries, de problemas de la dentadura, como pueden ser estafilococos o estreptococos. Podemos nombrar aquellos agentes causantes de infecciones intestinales, la mayoría de ellas causadas por Yersinia o por Salmonella, o aquellos que provengan de osteomielitis, causadas por estáfilos sobre todo. Para el caso de los agentes exógenos, podemos dividirlos en dos grupos, los que provengan de la contaminación de la piel o de los agentes que provengan de la contaminación ambiental, de la contaminación del aire, de las superficies. En este caso, la contaminación ambiental, la mayoría de ellos van a ser pseudomonas o puede también ser bacillus. En el caso de la piel normal, nos vamos a encontrar con que la mayoría de las contaminaciones provienen de estafilococos. Si bien es importante la limpieza del sitio de venopunción, en el momento de punzar la unidad, de punzar al donante, podemos también arrastrar contaminación que puede encontrarse en folículos pilosos o en glándulas sebáceas que están por debajo de la superficie. Y entonces en este caso es uno de las contaminaciones más comunes. Por eso la limpieza debe ser profunda y estar bien hecha. Si evaluamos la frecuencia de la contaminación por bacterias, nos vamos a encontrar con que los concentrados plaquetarios, obviamente, van a tener mayor frecuencia de contaminación. ¿Por qué es esto? Porque las plaquetas se van a almacenar a temperatura ambiente y por lo tanto la contaminación de una unidad de plaquetas va a permitir que la bacteria se multiplique mucho mejor en una temperatura ambiente que la temperatura de refrigeración a la que pueden estar los glóbulos rojos. Ni hablar de la temperatura a la que se guarda el plasma, los crioprecipitados, donde si lo almacenamos a menos 20 o menos 70 grados, va a ser muy raro que pueda desarrollarse una carga bacteriana lo suficiente como para generar alguna respuesta, alguna sepsis en el paciente con una unidad de plasma contaminada. Si evaluamos la contaminación por hemocomponente, nos vamos a encontrar con que en concentrados de glóbulos rojos, casi el 50% de las transmisiones posttransfusionales, de las infecciones e incluso de los reportes fatales, son debido a la Yersinia enterocolítica. Es una bacteria que está en el torrente sanguíneo del donante y que puede crecer, tiene la capacidad de crecer a temperaturas de refrigeración. Por lo tanto, si estuviera en el torrente sanguíneo y sacamos la unidad con la bacteria, esta bacteria puede seguir desarrollándose en la bolsa almacenada. En el caso de las plaquetas, en el caso de los concentrados plaquetarios, nos vamos a encontrar con que el mayor número de infecciones se produce por estáfilos o por otras bacterias presentes en la piel, a diferencia de lo que ocurre con los glóbulos rojos, donde la Yersinia es una bacteria endógena. El Staphylococcus epidermidis, sobre todo, son bacterias exógenas que se introducen en el momento de la venopunción.
Y por otro lado, como vimos, los concentrados plaquetarios tienen una mayor frecuencia de producir riesgo, una mayor frecuencia de transmisión, ya que se almacenan a temperatura ambiente y por lo tanto las bacterias tienen mayor facilidad, mejores condiciones para desarrollarse. También hay trabajos que demuestran que las bacterias, las plaquetas de menos días de almacenamiento tienen menos riesgos de transmisibilidad de transfusión y las plaquetas que se acercan a su vencimiento tienen mayor riesgo de transmisión transfusional debido a que obviamente la bacteria se estuvo reproduciendo dentro de la unidad y tiene un inóculo mayor. Ahora bien, ¿cómo nos defendemos de esta posibilidad de contaminación? En el caso de los virus o de Brucela o de sífilis o de Chagas, hemos visto que podemos hacer un tamizaje, pero no podríamos hacer un tamizaje para la cantidad enorme de especies distintas, de bacterias que podrían llegar a ser contaminantes. Es imposible realizar cultivo para todo ello, primero por una cuestión de tiempo, no podríamos realizar un cultivo porque no nos da el tiempo, y por otro lado no podríamos hacer pruebas serológicas para determinar la existencia o no de contaminación de el número enorme de bacterias que podrían causarla. Por lo tanto, podemos actuar en tres áreas distintas: un área de prevención, un área de detección y un área de inactivación de componentes contaminados. El área de prevención la podemos realizar en cualquier banco de sangre de nuestro país, se realiza en cualquier banco de sangre de nuestro país. El área de detección y el área de inactivación, uno necesita disponer de algunos reactivos, de algunos equipos que en nuestro país son extremadamente caros todavía y que en muy pocos lugares se hace. Creo que la inactivación no se hace en ninguno y la detección se hace en muy pocos centros. De todas formas nosotros lo vamos a ver porque la idea es tender hacia ese lugar, tender hacia la mejor calidad posible de componentes. Bien, entonces empecemos evaluando cómo podríamos hacer para prevenir un riesgo de sepsis posttransfusional, cómo podríamos hacer para prevenir una unidad contaminada. Por un lado, tenemos que hacer una entrevista exhaustiva, tenemos que hacer una entrevista donde podamos identificar síntomas que podrían llegar a generar una sepsis, una contaminación bacteriana. Esa entrevista entonces va a tener que incluir preguntas acerca del estado de la boca, de si tiene tratamientos hechos, si tuvo alguna infección gastrointestinal o cualquier patología que pudiera derivar en una bacteriemia. La segunda área donde podemos trabajar en la prevención es en la correcta preparación del sitio de venopunción. Se debe limpiar, si bien hay que tener en cuenta que es imposible limpiar la asepsia perfecta de folículos pilosos, de glándulas sebáceas, hay que limpiar el sitio de venopunción. Por lo general hay consenso en que el sitio de venopunción se puede limpiar con un desinfectante del estilo Pervinox y luego con alcohol, en forma circular, en forma espiralada, desde el centro hacia la periferia. El tercer área donde se puede trabajar en la prevención es utilizando bolsas que tengan una bolsita satélite. En esta bolsita satélite se difieren los primeros 30 mililitros de la extracción, o sea, en el momento de la punción se bloquea, se clampea la tubuladura que va hacia la bolsa y se abre la tubuladura que va hacia esta bolsita de colección. En esta bolsita van los primeros 10 a 30 mililitros. Esos 10 a 30 mililitros se pueden utilizar después, se pueden volcar en un tubo. Esta bolsita se puede separar sin abrir el circuito. Se pueden volcar en un tubo y utilizar esa sangre para hacer las técnicas de screening o la determinación de anticuerpos o la determinación de fenotipos. Se puede utilizar esa sangre. Y en esa sangre es donde iría la posible contaminación bacteriana que pudiéramos tener debido a la punción
o sea, los fragmentos de piel que pudieran arrastrarse de la punción irían hacia esa bolsita de derivación. Y el último de los aspectos en los cuales se puede trabajar para la prevención es el de utilización de plaquetas por aféresis. Si consideramos que una unidad de aféresis puede servir para 3 pacientes distintos, quizás tenemos una sola persona que va a derivar, que se va a utilizar para 3 personas, un solo donante que se va a utilizar para 3 pacientes, es mucho menor riesgo que utilizando plaquetas de banco, donde necesitamos de 7 donantes para un solo paciente. Por lo tanto, esas 7 personas son 7 riesgos de contaminación frente a una persona que tiene mucho menos riesgo de contaminación que 7. Como dijimos, el segundo aspecto donde se puede trabajar para reducir el riesgo de sepsis posttransfusional es en la detección de una unidad contaminada. Por un lado, podemos trabajar haciendo detección visual, y eso se puede realizar en cualquier centro, una inspección visual buscando signos de turbidez en las plaquetas o alteraciones de los componentes. Este tipo de inspección se puede hacer en cualquier centro, en cualquier lugar, pero tiene muy baja sensibilidad, es muy difícil detectar algún tipo de contaminación, salvo que sea una contaminación muy avanzada y que produzca así una unidad bastante deteriorada. Otra posible herramienta para detectar una unidad contaminada es hacer cultivo bacteriano. Esto vamos a ahondar un poco más en la próxima diapositiva. Para los cultivos bacterianos existen métodos automatizados y semiautomatizados, y existen métodos clásicos donde se hace tinción de Gram en busca de bacterias o se mide consumo de glucosa o disminución del pH producido por la acidez de las bacterias. Y el último punto donde se trabaja en la detección es por biología molecular. Se puede hacer biología molecular. En este caso tiene muy alta sensibilidad, se podrían hacer búsquedas de ácidos nucleicos bacterianos, pero es muy dificultoso de realizar en rutina debido a que deberíamos hacer una búsqueda de la misma forma que una serología, una búsqueda de rutina de gran variedad de especies. Por lo tanto, en este caso se podría hacer búsqueda por biología molecular para estudio, para investigación, no tanto para rutina. Entonces, la herramienta más efectiva para la detección de infecciones bacterianas en los hemocomponentes es el cultivo bacteriano. Para esto existen 2 métodos comerciales que fueron aprobados por la FDA, el organismo regulador de Estados Unidos. Los métodos comerciales son de la empresa bioMérieux y de la empresa Pol, el Bactalert y el Bacterial Detection System. El cultivo bacteriano de Bactalert se basa en un cultivo de circuito abierto. Se inoculan 4 mililitros de sangre en estas botellitas que ustedes ven ahí, y es un sistema colorimétrico. Mide la producción de CO2, o sea, la bacteria va a consumir oxígeno y va a producir dióxido de carbono. Y este sistema Bactalert va a medir el aumento de dióxido de carbono que se puede llegar a producir. Por lo tanto, si hay aumento de dióxido de carbono, podríamos llegar a pensar que esa unidad está contaminada. El sistema de PAL lo que hace es cultiva, viene con una misma bolsita satélite donde sin circuito abierto se deriva un poco de sangre a esa bolsa satélite, se cultiva a 35 grados por 24 horas y en este caso lo que se mide es el consumo de oxígeno que podrían llegar a ser las bacterias. En ambos sistemas vamos a medir la existencia o no de bacterias a través del consumo de oxígeno o de la producción de dióxido de carbono. Por lo tanto, una de las dificultades es que los organismos, las bacterias anaeróbicas, no van a ser detectadas porque no consumen oxígeno y no producen dióxido de carbono. Por lo tanto, los organismos anaerobios quedan fuera de esta detección.
Otra de las dificultades que se plantean es que en varias partes del mundo no se permite un armado de pool previo al almacenamiento. Por lo tanto, cuando voy a transfundir plaquetas, debo armar en ese momento el pool. Y si debo armar en ese momento el pool, lo que debo hacer en ese momento va a ser evaluar la infección bacteriana de 7 unidades distintas, lo cual eleva el costo más aún de realizar esta detección. Y por otro lado, la otra dificultad es que, teniendo en cuenta que las plaquetas son el componente con mayor riesgo de transmisión transfusional, si nosotros vamos a hacer una detección de contaminación bacteriana que necesitamos cultivar durante 24 horas, entonces vamos a tener 4 días y no 5 para disponer de esas plaquetas, porque si empezamos a medir plaquetas de 5 días, si están contaminadas o no, cuando tengamos el resultado, esas plaquetas van a ser de 6 días y por lo tanto ya no las puedo utilizar. Por lo tanto, disminuyo un día. La última dificultad, y que no está en esta diapositiva, es que se eleva el costo. Estas pruebas son en algún punto un gasto extra que debe sumar el banco de sangre, y en algunas partes ese gasto no está contemplado, no entra dentro del presupuesto asignado para el banco de sangre. Por lo tanto, en muchos lugares no se realizan esta detección de este cultivo bacteriano. La tercera línea de acción para reducir el riesgo de sepsis posttransfusional es la inhibición de los patógenos. Para esto tenemos dos líneas de acción. Por un lado, la adición de inhibidores de crecimiento o la inhibición de antibióticos. Esto está en estudio todavía, y la mayor dificultad que tiene esto es la posibilidad de generar reacciones alérgicas en los pacientes si agregamos inhibidores de crecimiento o antibióticos. Por ejemplo, la penicilina es un antibiótico que tiene una alta tasa de personas alérgicas, con lo cual no se podría utilizar penicilina de forma común para todas las unidades. Y por otro lado, utilizando antibióticos, podríamos generar organismos resistentes, bacterias resistentes a esos antibióticos, y en todo caso estaríamos generando un organismo peor, un mayor daño del que podríamos hacer. La segunda opción es la tecnología de reducción de patógenos, que es lo que vamos a hablar ahora a continuación, que es la PRT, Pathogen Reduction Technology, que lo que realiza es inhibición de estos patógenos. La dificultad que tiene, ahora lo vamos a ver más en detalle, la dificultad que tiene la tecnología de reducción de patógenos, que en muchos de esos casos disminuye la actividad plaquetaria hasta un 35%. Con lo cual, por un lado estaríamos disminuyendo la carga de patógenos, pero por otro lado tendríamos que aumentar la cantidad de transfusiones en un 35% para poder tener la misma actividad plaquetaria de los hemocomponentes que transfundimos, con lo cual bajamos por un lado y subimos por otro lado. Entonces, ¿qué es esto de la tecnología de reducción de patógenos PRT? La PRT son métodos físicos, químicos o fotoquímicos, cuyo objetivo es la destrucción de los patógenos que pudiera haber en una unidad contaminante. O sea, se agrega un componente que por algún método físico, químico o fotoquímico destruiría todos, indiscriminadamente, todos o casi todos los patógenos que pudiera llegar a haber dentro de una unidad de sangre. Esto debería ocurrir sin alterar las capacidades terapéuticas del producto, es decir, si destruimos también las células sanguíneas, o si destruimos también los componentes del plasma, o si destruimos también las plaquetas, nos serviría la tecnología de reducción de patógenos. Es decir, buscamos destruir los patógenos sin alterar las capacidades del producto y sin causar un daño a la integridad del paciente que vaya a recibir esa unidad, que a su vez va a recibir a este componente. Entonces, esta tecnología de reducción de patógenos se presenta como una respuesta interesante frente al surgimiento de patógenos desconocidos. Es decir, si nosotros lográramos, en un hipotético caso, alguna tecnología
que nos certificara la reducción de todos los patógenos y de todas las cargas posibles de patógenos circulantes en los hemocomponentes, utópicamente podríamos no realizar estudios de laboratorio. Sabemos que eso estamos muy lejos de alcanzar eso. Pero bueno, se presenta también como una respuesta interesante frente al surgimiento de patógenos emergentes. Podríamos tener una reducción de virus que nosotros no conocemos todavía, como podría ser el caso del Zika o del dengue, donde no testeamos nosotros, pero si pudiéramos utilizar la tecnología de reducción de patógenos, quizás podríamos bloquearlo sin necesidad de hacer el tamizaje. Al día de hoy existen tres empresas que comercializan su metodología, su tecnología de inactivación de patógenos. Antiguamente se utilizaba también la técnica de solvente detergente, pero esto solamente inactivaba algunos virus envueltos y algunas bacterias, y se utilizaba más que nada en la industria de hemoderivados, no para unidades puntuales y para recepción de pacientes, sino para la producción de hemoderivados. Al día de hoy tenemos, como les digo, tres empresas que comercializan esta tecnología. Son Macopharma, Cerus y Terumo, que comercializan Teraflex, Intercept y Mirasol, tres tecnologías distintas que vamos a ver cómo hacen para inactivar estos patógenos. La primera de la que vamos a hablar es Teraflex, que es una tecnología, un método fotoquímico que solamente se utiliza para plasma, ¿sí? Es una unidad que viene con un filtro de células. Ustedes pueden ver acá que la unidad de plasma va por la tubuladura a un filtro. Luego de ser filtrada va a una bolsa, una segunda bolsa donde contiene azul de metileno. Ese azul de metileno pasa por un filtro, es sometida a luz visible. Esa luz visible hace que el azul de metileno se una a la guanina y destruye el ADN. Al destruir el ADN, en teoría destruiría a los virus, bacterias y parásitos que lo tuvieran, y como estamos hablando de plasma, no afectaría a ninguna de las células necesarias. Luego de esa segunda bolsa, que es la que tenemos en el medio, se pasaría el plasma por un filtro que quitaría el azul de metileno, y en esta tercera bolsa quedaría el plasma inactivado para poder ser transfundido. Las dificultades que tiene esta técnica de Teraflex es que no es eficaz contra los patógenos intracelulares, no penetra el azul de metileno en las células, o sea, no podría inactivar brucela, no podría inactivar malaria, y que solamente se puede utilizar para plasma, aunque está en desarrollo de la misma empresa un sistema similar para plaquetas. La segunda técnica es la técnica de Intercept de la empresa Cerus, que es un método fotoquímico que utiliza un compuesto denominado amotosalén. El amotosalén es un soraleno, es un compuesto que penetra en los núcleos de los patógenos, en las células patógenas, en los núcleos, y forma, una vez que es este compuesto amotosaleno, forma puentes no covalentes con las bases pirimidínicas del ADN y del ARN. Cuando esta unidad es sometida a luz ultravioleta, esas uniones no covalentes se transforman en uniones covalentes y por lo tanto son irreversibles. Al tener el amotosaleno unión irreversible con el ADN o el ARN, estos no pueden multiplicarse, no pueden replicarse, y por lo tanto esos agentes patógenos no pueden crecer, no pueden multiplicarse. Esto sería efectivo contra bacterias, contra parásitos y contra virus, pero no es efectivo contra los priones, que son proteínas, y se ha demostrado que tampoco es efectivo contra algunos virus. El Intercept se puede utilizar para plasma y para plaquetas, pero en plaquetas, como vimos, disminuye la actividad casi en un 35%. Tanto esta técnica, la de Intercept, como la técnica anterior de Teraflex no pueden utilizarse en glóbulos rojos porque tendrían una carga muy grande, necesitarían ser mucho
el componente que se debería inocular y podría llegar a ser tóxico, podría llegar a ser dañino para transfundirle a los pacientes. El último de los métodos que vamos a hablar es el método de Mirasol de la empresa Terumo, que lo que utiliza es riboflavina. La riboflavina no es nada más ni nada menos que la vitamina B12, con lo cual sería en teoría inocuo para el organismo, ya que el mismo organismo utiliza vitamina B12. Este método en teoría serviría para plasma, para plaquetas y también para glóbulos rojos. ¿Cómo funciona? Se incorpora la riboflavina en la unidad y esta riboflavina, al ser sometida a radiación ultravioleta, genera radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno destruirían el ADN y el ARN de las bacterias, de los parásitos, de los virus, e incluso destruiría el ADN y el ARN de los leucocitos, de los glóbulos blancos. No es efectivo contra priones, volvemos a decir, porque son proteínas, y se ha demostrado que tampoco inactivaría algunos virus. Lo positivo de esta técnica es que no necesita una filtración post-proceso porque la riboflavina, como bien dijimos, es un compuesto natural que encontramos en el organismo. Si miran debajo de las páginas, les dejo de los tres componentes, les dejo abajo el link de las empresas donde pueden profundizar. Están en estudio, tanto en Intercept como en Teraflex, están en estudio el desarrollo de la misma tecnología para glóbulos rojos. Dentro de la página de cada una de las empresas lo pueden encontrar. Y la idea de esto es que podría llegar a generalizarse. En algunos países ya se utiliza en forma general. Sería bastante provechoso poder tener una tecnología de inhibición de patógenos que nos protegería, además de lo que podría llegar a aportar la serología, nos protegería para algunos componentes, para algunos agentes patógenos que no conociéramos incluso. Estaríamos neutralizando agentes patógenos de los cuales todavía ni sabemos que pudieran ser causantes de transmisión posttransfusional. Con lo cual, si bien es una tecnología sumamente nueva, es una tecnología muy prometedora y que esperemos que los costos disminuyan y que se pueda desarrollar y que se pueda utilizar en todos los bancos de sangre. Hasta acá entonces la cuarta clase, donde hablamos de brucelosis, hablamos de contaminación bacteriana y hablamos de inactivación de reducción de patógenos.